Buenas tardes, bienvenidos a este Paraninfo, a esta sala Paraninfo de la aula magna del Paraninfo de la Universidad. Doy la bienvenida en nombre del rector, don José Antonio Mayoral, que no ha podido estar presente por un impedimento de última hora. Tampoco nos puede acompañar la vicerrectora de Política Científica, doña Rosa Bolea, por un accidente que ha tenido también y no puede estar presente. Estamos en el acto de apertura de la 11ª Jornada de Divulgación Científica, celebrando los 100 años de la visita de Einstein a la ciudad de Zaragoza y visitando también esta universidad nuestra, esta Universidad de Zaragoza. Voy a comenzar presentando a mis acompañantes en la mesa. Por la izquierda, don Fernando Bartolomé, representante del comité organizador, don Luis Viña, presidente de la Real Sociedad Española de Física. Al fondo de la mesa está don César López, responsable de la Unidad de Divulgación y Participación Pública de FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Y a mi derecha, don Antonio Elipe, presidente de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. Voy a ir dando la palabra. Empezamos por don Fernando Bartolomé, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia, gracias por haber aceptado la invitación a celebrar la divulgación en torno al centenario de la visita de Einstein a Zaragoza en 1923. Yo quiero dar las gracias como miembro del comité organizador, pues me gustaría no dejarme a nadie y va a ser difícil porque este es un trabajo colectivo de muchísima gente implicada y hay poco tiempo, así que no nombraré los nombres, sino que hablaré más de las instituciones. Tenemos que dar las gracias a la Universidad de Zaragoza, evidentemente, y al Vicerrectorado de Política Científica, de donde surge la idea hace ya mucho tiempo de pedir un proyecto a FECIT, a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, para conmemorar este centenario y aprovechar este evento, digamos, para hacer divulgación, que es lo que nos importa más. Gracias a un equipo magnífico en la Unidad de Cultura Científica, liderado por Carmina Puyoz, y que ha sido realmente capaz de aunar un montón de actividades y de patas. Esto se ha multiplicado conforme íbamos trabajando. Muchas gracias, ha sido un placer. El comité científico, pues hemos hecho lo mejor que hemos podido en nuestro trabajo y espero que ustedes lo disfruten. Tenemos que agradecer a los centros de la Universidad de Zaragoza, como el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías y al Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que es un centro de la universidad mixto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el apoyo también de la Facultad de Ciencias. Fuera de la universidad o transversalmente con la universidad también ha habido instituciones que nos han apoyado y que han sido muy importantes, como la Academia de Ciencias de Zaragoza, que no podía faltar, puesto que la invitación hace 100 años surge de la Academia, la Real Sociedad Española de Física, aquí representada por su presidente, alumno de esta casa, y el apoyo de Caja Rural, que ha sido también magnífico y que ha acabado, espero que acabe esta noche en esa cena tan bonita que han preparado. Solo hacer dos señalizaciones puntuales al apoyo de Dani García Nieto, cuyos dibujos tienen ustedes en ese cómic que hemos puesto en los asientos, y al trabajo también estupendo de los títeres de la tía Elena, que han preparado un
una obra de teatro con títeres y un cómic para que esto pudiese llegar a los más jóvenes, a niños de primaria y de secundaria. Ha habido decenas de centros de enseñanza en todo Aragón que han utilizado esto para mover la figura de Einstein, han trabajado sobre la figura de Einstein y con eso nos damos por contentos. Tenemos a cientos de niños literalmente pues, que pasarán por aquí o a ver los títeres o a hacer visitas o a oír alguna charla, estudiantes de ESO y niños de primaria. La verdad es que es de lo más reconfortante. Por tanto, gracias al Gobierno de Aragón, al Departamento de Educación, por facilitarnos esa labor. Gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, que ha facilitado y de verdad han ayudado mucho y han trabajado con nosotros en las visitas de Zaragoza Turismo, como lo que se ha estrenado esta mañana. Y, por último, pues gracias a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, porque esto, aunque parezca que no, hay que pagarlo y alguien tiene que financiar la divulgación y, por tanto, la CECIT desde el Ministerio no puede ser olvidada, aunque yo me la haya olvidado esta mañana. Ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. César, cuando quieras. Como me has nombrado 2 veces en esta charla, ya queda saldada la deuda, no te preocupes. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, vicegerente de investigación, por su presentación. Saludos cordiales al resto de componentes de la mesa, a los presidentes de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza y Real Sociedad Española de Física y al representante del comité organizador. Para mí es un verdadero honor y también un placer inmenso, por la cariñosa acogida que siempre me brinda esta ciudad, representar a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en el acto de apertura de esta 11ª jornada de divulgación científica de la Universidad de Zaragoza. La CECIT y la Universidad de Zaragoza tenemos varios objetivos en común, pero esta tarde y en el marco de esta jornada me gustaría destacar nuestra apuesta por una comunicación social de la ciencia profesional, abierta, diversa e inclusiva, y nuestros esfuerzos por acercar la labor investigadora a la sociedad e involucrar a esta sociedad en el proceso científico para construir una sociedad informada y responsable en la toma de decisiones que le afectan. Todo Aragón tiene una gran tradición en comunicación social de la ciencia. Son muchas las entidades que han colaborado para hacer de esta región una de las más destacadas en todo el territorio en acercar la ciencia a la ciudadanía, a través de los más diversos formatos e involucrando a todos los agentes de su sistema de ciencia, tecnología e innovación. Veo aquí a Pilar Perla y no puedo por menos de nombrarla cuando nombro a todas las entidades que han colaborado en hacer de Aragón este referente en comunicación social de la ciencia, porque yo creo que su suplemento Tercer Milenio en el Heraldo de Aragón es un ejemplo privilegiado de lo que estoy hablando. Y como ejemplo de este éxito, de esta tradición, pues simplemente os voy a dar un dato, y es la tasa de éxito que tiene cada año en la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación que coordina FECIT, la tasa de éxito que cada año tiene Aragón. Aragón siempre está en el top 5, suele estar en el top 5 de las comunidades autónomas que más financiación reciben, lo que sin duda es una muestra indudable de la calidad de los proyectos que se presentan desde esta región. En la última edición de la convocatoria, la de 2021, se financiaron 15 proyectos presentados por Aragón, que eran el 41,67% de los proyectos que presentaron. Es decir, que una tasa de éxito casi del 50% de los proyectos que se presentan reciben financiación. Y estos 15 proyectos representan el 6,5% del total de proyectos que se financian, que es una cifra muy importante. Y si nos centramos en la Universidad de Zaragoza, en la que estamos, pues su unidad de cultura científica y de la innovación ha puesto en marcha en los últimos años proyectos que han transformado sin ninguna duda el ecosistema divulgativo de la ciudad, consiguiendo que la ciencia sea cada día
cada día algo más cercano a los ciudadanos y ciudadanas. Por nombrar algunos, Soy científica, vivo en tu barrio, los talleres de monólogos científicos que dieron origen a los Researchers, Unizar Kids o los talleres de guión y producción de documental científico son solo algunos de los ejemplos de la ingente labor que se lleva a cabo desde esta casa en este ámbito. Y la verdad es que no sería justo que acabara mi intervención sin reconocer el trabajo de quien está detrás de todas estas iniciativas. Seguro que son muchísimas las personas que hacen posibles los proyectos que he mencionado antes. Pero en esta tarde, de verdad, permitidme que todas estas personas las ejemplifique en una sola, que es Carmina Puyot, a la que ya han citado, y que con su talento, esfuerzo, dedicación y sacrificio, gran sacrificio, consigue que todo esto salga adelante. Con la 11ª jornada de divulgación científica de la Universidad de Zaragoza, esta ciudad se va a llenar de charlas, de actividades escolares, de visitas científico-turísticas, de exposiciones, de teatralizaciones, de representaciones de títeres, de cómics, que la van a convertir por 2 días, sin ninguna duda, en el epicentro de la divulgación científica española. Y va a ser ahora, y sin tardar mucho, bueno, dentro de algunos meses realmente, los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre, sin duda volverá a ser Zaragoza el epicentro de la divulgación científica cuando nos reunamos en esta ciudad todas las unidades de cultura científica y de la innovación españolas en nuestro encuentro anual en Comunicar Ciencia en Red, COMCIRED. Así que nada, espero volver a veros en aquella ocasión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, César. Gracias también por todas las atenciones que tienes con nosotros cada vez que tenemos algún problema con algún gasto. A continuación, la palabra a don Luis Uña. Hola, muy buenas tardes, querida vicegerente de investigación, presidente de la Real Academia de Zaragoza, el representante de la FECITE, Divulgación y Participación Pública, creo que se llama. Querido Fernando, es todo un honor participar en este acto de celebración del centenario de la visita de Albert Einstein a Zaragoza en marzo del 23, dentro de los actos organizados por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza, junto con la sección local de nuestra Real Sociedad Española de Física. Como ha dicho Fernando, y no me puedo reprimir, como antiguo alumno de la Universidad de Zaragoza entre el 74 y el 79, me siento en esta sala como en casa. De hecho, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a los magníficos profesores que tuvimos en aquellos años, excusándome desde este momento a aquellos que no mencione, ya que todos fueron extraordinarios. Debo empezar, y se lo debo grandemente, por José María Sabirón, que con sus dotes de maestro y de encantador de serpientes, era capaz de presentar a alumnos de primer curso los problemas más complejos de mecánica como si fuesen un juego. En realidad, él es una de las personas que más ha influenciado en mi vida profesional al ponerme en contacto con el que fue mi director de tesis, el profesor Manuel Cardona, director del Instituto Max Planck de Física del Estado Sólido en Stuttgart, en Alemania. En el mismo pasillo estaban José Luis Brun, con el que más tarde tuve y sigo teniendo una gran amistad, que está aquí presente, Carlos Santamaría, Domingo González, al que también debo mi regreso a España tras mi tesis y mis años de postdoc en USA, incorporándome a lo que aquel tiempo se llamaba el ICMA, el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, Rafa Navarro, que ha fallecido, Juan Bartolomé. Tampoco puedo olvidar a Rafael Alcalá, a Pablo Alonso, a Víctor Lorela. La lista, ya digo, sería interminable. Pero no puedo acabar sin citar a José Luis Alonso, Pepe Cariñena, los hermanos Morales y a Rafael Núñez Lagos, a quien también hay que agradecerle su gran esfuerzo para reavivar la participación española en organizaciones científicas internacionales, en particular en la UPAP, en la International Union of Pure and Applied Physics. Y cómo no recordar a John Marcaide o a Manuela Sorey, no muchos más mayores que sus alumnos y con un gran entusiasmo por aprender con nosotros. Este profesorado, con su gran dedicación, y sus sucesores han contribuido a que la Universidad de Zaragoza sea sin duda una de las mejores para graduarse en física. Tampoco quiero olvidar a mis compañeros que ahora son profesores de la Universidad de Zaragoza, como Elías Palacios o Alfonso Tano. Pero volvamos a lo que nos ocupa aquí, que es la visita de Einstein a España, y en concreto a Zaragoza, después de pasar por Barcelona y Madrid, donde pronunció 2 conferencias atraídos, aquí en Zaragoza, atraídos, según parece, por la Basílica del Pilar y por ser la tierra de Ramón y Cajal, a quien admiraba.
La gran trascendencia de su estancia, movilizando no solo a los académicos, sino también al pueblo llano, es un hecho singular, pues, como escribió en una ocasión Julio Camba, después de participar en una de sus conferencias, todos los allí reunidos la admirábamos mucho, pero si alguien nos pregunta por qué la admirábamos, nos pondría un apuro bastante serio. Salvo una minoría de científicos con suficiente formación física y matemática, entre los cuales creo que estaba Pedro de Pineda, de aquí de Zaragoza, que fue el que le organizó la visita, no había muchos españoles que pudiesen entender con exactitud las teorías de Einstein. Con una falta de comprensión generalizada, acrecentada por el hecho de que sus conferencias eran en francés o alemán, acompañada de una gran fascinación por su personalidad, fue la manera en que se desarrolló su esperada visita a España en el 23. Sin embargo, este tipo de acontecimientos son muy importantes para contribuir a que se entienda la importancia, la redundancia de la ciencia y para aumentar la cultura científica. Su visita, ciertamente un hito en la historia científica española, sirvió para poner de moda la relatividad, a pesar de que poca gente entendiera de qué se trataba y para que durante un cierto tiempo se hablase de ello como se hablaba de política o de fútbol. También es excepcional la concesión a Einstein del Premio Nobel de Física en 1921 por sus servicios a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico, que en aquel momento no parecía cumplir el requisito fundamental establecido en el testamento de Alfred Nobel a aquellos que durante el año precedente hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad, lo que habitualmente se entiende que implica algún aspecto aplicado. Pero este hecho demuestra una vez más la importancia del conocimiento de lo inútil, que en muchos casos se convierte en lo más útil. La relevancia del efecto fotoeléctrico es evidente hoy en día en aspectos prácticos como las fuentes de energía limpia, como la fotovoltaica, y en fundamentales como la gran trascendencia para la física de la materia condensada en el estudio de materiales de la técnica de fotoemisión y sus múltiples variantes. De hecho, recientemente se ha publicado un artículo en Nature que parece indicar que la ciencia disruptiva ha disminuido, supongo que muchos lo habréis visto, que los manuscritos científicos publicados más recientemente en comparación con los de mediados del siglo XX, precisamente en la época en que Einstein falleció, tienen muchas más probabilidades de hacer avanzar la ciencia gradualmente que de desviarse en una nueva dirección y dejar obsoletos los trabajos anteriores. Aunque esto podría ser cierto, no implica que lo disruptivo sea intrínsecamente bueno. La ciencia incremental no es necesariamente mala. La primera observación directa de las ondas gravitacionales, y hoy tendremos algo aquí en esta reunión, por ejemplo, fue a la vez revolucionaria y producto de la ciencia incremental. Nuevos aspectos de la física surgen con cierta frecuencia y un ejemplo de ello lo tenemos también en la sexta reunión del Grupo Especializado de Física de Estado Sólido de la Real Sociedad Española de Física, que se celebró en esta misma sala del 3 al 5 de febrero del 2010 y cuyo presidente del comité organizador fue nuestro amigo Fernando Bartolomé. El primer día de la reunión tuvimos la ocasión de escuchar aquí mismo la conferencia de Konstantin Novoselov de la Universidad de Manchester sobre el grafeno y sus derivados químicos. Konstantin Novoselov, junto con su mentor André Geim, recibieron el premio Nobel ese mismo año, unos meses más tarde, por sus innovadores experimentos con el material bidimensional grafeno, que a su vez han abierto un vasto campo de investigación en una plétora de nuevos materiales bidimensionales, incluyendo entre ellos los dicalcogenuros de metales de transición, que eventualmente pueden tener interesantes aplicaciones en optoelectrónica e incluso en conversión de energía. Estos hechos indican que, a pesar de que las predicciones de que la biología sería la ciencia del siglo XXI, la física no ha dejado de ser una de las ciencias más relevantes de nuestra sociedad. De hecho, la biología del siglo XXI, a diferencia de la biología clásica, que se dedicaba principalmente a la descripción de los fenómenos naturales, utilizando las herramientas de la propia biología, se basa en el uso de herramientas de la física y de las matemáticas, estudiando a los seres vivos y sus interacciones como sistemas complejos, confirmando que la vida es una enmarañada red de interacciones equilibradas. Iba a terminar agradeciendo otra vez a todos los actores que han permitido que estos actos se celebren, pero como Fernando ya lo ha dicho exhaustivamente y para no extenderme más, termino aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos con don Antonio Elipe. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Pues en primer lugar quiero felicitar a los organizadores de estas 11ª jornadas de divulgación científica que han aprovechado este centenario con muchísima oportunidad y creo que todos los actos que van a tener lugar pues van a ser de gran éxito y sobre todo lo más importante es que perduren en el tiempo, es decir, que todos aquellos que participamos en ellos
y sobre todo los más jóvenes, pues descubran que la ciencia es muy importante en nuestras vidas y que realmente es el motor de la sociedad en la cual estamos. Bien, estamos justamente el segundo día del centenario de las charlas que dio Einstein aquí. Y realmente hasta hace muy poquito, es decir, hasta ayer, en que apareció un fantástico artículo de una brillante periodista que tenemos aquí y que ha sido mencionada, Pilar, donde yo creo que pusiste bastante orden en cuál había sido el proceso por el cual se consiguió que Einstein recalara aquí en Zaragoza. Yo me voy a permitir hacer unas pequeñas puntualizaciones sobre el trabajo que hiciste, que digo que me gustó muchísimo. Y es que la primera, Einstein viene aquí a Zaragoza invitado por la Real Academia de Ciencias. No vino invitado por la Universidad de Zaragoza. A la sazón el rector era un catedrático de medicina y creo que a lo largo de la vida demostró que le importaba la ciencia bastante poco. Pero sin embargo, las ciencias estaban muy pujantes en aquel tiempo. Estaba viviendo en España lo que se llama, después se ha venido a llamar la Edad de Plata de la ciencia española. Y en estos momentos, de principios de siglo, se crea en el 1916 la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza. Un poco promovidas por Rius y Casas, que había sido nombrado académico correspondiente desde la de Barcelona y había asistido unos poquitos años antes al centenario de la Academia de Barcelona. Y entonces vino con la idea de que eso era fantástico. Existía ya, lógicamente, la Real Academia de las Ciencias en Madrid, la Nacional, y fue motivando a los compañeros de la facultad para que crear la Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias se crea como un marco donde poder desarrollar investigación, no solamente en la universidad, sino también acoger a aquellos científicos o personas que estaban interesadas en el desarrollo de la ciencia, puesto que en aquellos momentos las universidades dedicaban muy poquito esfuerzo a la ciencia. Era raro el catedrático en la Universidad Española que se dedicaba a la ciencia y con resultados. Entre estos estaba pues, el primer presidente, Zoel García Galdeano. No voy a repetir la nómina de los primeros académicos, los académicos fundadores, pero sí estaban a unos pocos, como por ejemplo Antonio de Gregorio Roca Solano, Juan Vecino Barona, Martínez Risco, que estuvo unos años y después sacó una cátedra en Madrid y se fue, que fue Martínez Risco propuesto para un premio Nobel, porque estuvo trabajando en los laboratorios con el famoso Zeeman. Y en los pocos años, hasta el 23, pues hay que decir que ya había como correspondientes, pues estaba académicos correspondientes don Santiago Ramón y Cajal, Paul Sabatier y Perrin habían sido nombrados académicos correspondientes, pero eran ya premios Nobel. Perrin lo obtuvo en el 19 y Sismondi en el 22. Es decir, que te contaba entre sus académicos correspondientes con 4 Nobeles y también había acudido el famoso matemático Hadamard. Es decir, que la academia se sentía fuerte como para poder abordar el traer a una persona de la relevancia, sobre todo mediática, que en aquellos momentos tenía Einstein, y eso se refleja en las áreas. Bueno, pues la Academia de Ciencias, entre sus miembros, tanto también estaban catedráticos de la universidad, estaba Jerónimo Vecino, Barona y José María Plans Freire, que fue el padre de don Antonio Plans de Bremoz, catedrático de topología, pero Plans justo se había ido un año, había sacado una cátedra en Madrid y entonces ya no estaba. Pero eran personas que conocían la relatividad general, de los poquitos que había en España que conocían, pero la teoría de la relatividad, de los poquitos que conocían en España la relatividad, 2 personas estaban muy interesadas y habían estado dictando conferencias. O, por ejemplo, en los laboratorios de Gregorio de Roca Solano, pues se venía trabajando sobre los efectos fotónicos, aunque le habían merecido el premio Nobel a Einstein.
Bueno, así las cosas, se había intentado en primer lugar contactar con él para invitarlo, pero había emprendido un viaje a Japón y después se enteran de que va a venir a España y es cuando, con carácter muy urgente, convocan una sesión extraordinaria en el mes de febrero del 23 con objeto de reanudar las gestiones para poder traerlo. Se nombró la comisión para que lo hiciera y además también se acordó por aclamación nombrar a Einstein académico correspondiente y lo avalan diciendo que la experiencia que tenían con otros académicos correspondientes de una talla lo suficientemente importante como eran los que mencionaba antes, pues que posiblemente haría que Einstein también aceptara, cosa que no estaba nada claro que aceptara, pero confiaban en que eso fuese así. Bien, la primera sesión tuvo lugar el día 12 de marzo en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina y Ciencias en este edificio. La Academia de Ciencias, lo mismo que la de Medicina, tenían la sede aquí en este edificio. Y esa conferencia fue una sesión extraordinaria de la Academia. Y tan es así que el acto lo preside el presidente de la Academia de Ciencias, que era don Antonio de Gregorio Roca Solano. Y le hace la laudatio al conferenciante el profesor Jerónimo Vecino, en francés, y Einstein desarrolló también su conferencia más adelante, se expresó en francés. Y consultando los libros de actas de la Academia, tenemos esas dos actas, una en la cual se le nombra la comisión para traerlo y se acuerda darle el nombramiento de académico correspondiente, que aceptó, y la segunda, un resumen de esa conferencia, de tal manera que si alguien quiere saber de lo que trató esa conferencia, pues lo tengo aquí a mano y puedo hacérselo llegar a quien quiera, puesto que se levantó acta, con lo cual pues parece ser que tampoco eran tan importantes que existieran esas pizarras o no pizarras, que parece ser que es lo único que ha preocupado la anécdota, puesto que el contenido de esas conferencias se sabe independientemente de lo que se escribiera en esas pizarras, que iba a ser un recuerdo imborrable y que mucho me temo que fueron borradas en el momento en que el rector dijo que eso iba a ser una cosa imborrable. No sé si me he pasado. Bueno, la segunda conferencia sí que tuvo carácter puramente académico y ya fue presidida por el rector. Y con esto acabo, quizá me he alargado demasiado, pero repito que lo importante es que Einstein vino aquí independientemente de quién lo trajera o quién no lo trajera, y me voy a permitir leer dos parrafitos en un español que había de hace 100 años sobre los momentos especiales, es la memoria de actividades del año 23. La primera es que estaban contentísimos los académicos porque habían recibido una financiación de 7.000 pesetas. Y el segundo momento es, como dice, aquel que recibía el honor de ser aceptada su invitación y ser recibido con cordial complacencia el título de académico correspondiente por el sabio profesor Einstein, la figura más saliente del mundo científico moderno, que define una época como definen y caracterizan las suyas Tycho Brahe, Galileo y Newton. Y dice, haber llegado a merecer la atención de este hombre eminente, haber dado lugar a su visita a Zaragoza, a que se repita el nombre de la ciudad, de las referencias de sus poco pródigas salidas, de propaganda y divulgación de las nuevas teorías, es una de las mayores satisfacciones de la Academia y hoy también uno de los mayores méritos, el mayor quizá que pudiera alegar para alcanzar la general estimación. Es decir, lo importante es que Einstein estuvo aquí independientemente de quién lo invitará, y lo mismo que estos actos, lo importante yo creo que es que el legado de Einstein permanece y que sea también motivo para estimular nuevas vocaciones de nuevos científicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Creo que ha quedado ya claro cuál es el objetivo de esta 11ª jornada de divulgación, que es el visibilizar el legado del científico Albert Einstein y consolidar en la memoria colectiva la presencia de una figura de su talla. Con este objeto se han realizado estos 2 días a través de esta jornada, que va a comprender no solo la presencia de destacados conferenciantes, sino también una serie de actividades, pues bueno, con títeres, que serán al final de esta jornada de la tarde. Hay también visitas, concurso de vídeos, títeres,
cómic, un documental, una cena dramatizada esta noche. Con todo esto, solo me queda, en nombre de la Universidad de Zaragoza, agradecer a Carmina Puyol, que ha sido capaz de coordinar, organizar tanta gente con tantos desafíos de temas que no llegan y que todo hay que encajarlo en 2 días, en 2 jornadas